Pues vamos a comenzar. Lo que hemos estado observando las veces pasadas, las semanas pasadas, ha sido lo que se conoce como el triple oficio de Jesucristo, ¿no? Entonces comenzamos hablando acerca de qué es lo que vino a realizar la obra de Jesucristo, que fue una obra de mediador, ¿no? Luego, a partir de esa obra de mediador, lo que surgen son estos tres oficios, porque todos estos tres oficios cumplen esta obra de mediador y nos muestran qué tan extenso es el actuar de Jesucristo para con cada uno de nosotros y en general cómo es que ha actuado a través de todos los tiempos, ¿no? Él actúa como mediador a través de su sacerdocio, a través de su sacrificio, a través de su reinado como rey, a través de su profecía como una persona que está declarando la palabra de Dios a todas las personas, ¿no? Entonces vimos eso. Hay una obra de mediador, hay una obra que se realiza en tres partes, que son profeta, sacerdote y rey. Es lo que vimos la semana pasada y antepasada. Ahora, sin embargo, lo que quiero que nos demos cuenta el día de hoy es que estas tres cosas que realiza Jesucristo, estos tres oficios que nos hablan acerca de cómo es un mediador Él, lo realiza tanto cuando Él estaba humillado como cuando Él está exaltado. O sea, Él estaba trabajando cuando estaba en su vida, en el inicio de su vida y en su ministerio terrenal, y cuando Él es crucificado, así como lo está realizando hoy en día, no en la tierra, sino en el cielo. Y entonces esto nos habla acerca de dos estados de Jesucristo. Un estado de humillación, en el cual Él es un bebé, en el cual Él está hablando y siendo rechazado por las personas mientras predicaba, en el cual Él fue crucificado, pero también Él está ahora en un estado de exaltación en el cual Él se encuentra en el cielo y reina desde el cielo y envía su espíritu para que nos enseñe a nosotros, y Él también está intercediendo por nosotros en el cielo hoy en día. ¿Ok? Entonces tenemos dos estados ahí, humillación y exaltación, ¿va? Entonces la definición que podemos darle nosotros aquí a estado es un estado, es una condición en la cual el mediador encarnado, Jesucristo, el mediador encarnado, realiza sus oficios, realiza sus oficios. Entonces, es la condición en la cual el mediador encarnado realiza sus oficios, ¿va? Es bien importante que lo coloque así, porque está hablando de la condición. Condición puede ser una condición alta, una condición baja, humillado, exaltado. Estoy hablando acerca de Jesucristo encarnado, porque si notamos nosotros, Jesucristo ya obraba antes de ser siquiera Él encarnado. Él obraba desde su preexistencia. Sin embargo, es más, lo que nos estamos concentrando aquí es más después de su encarnación. ¿Cómo es que Él obra, ¿no? Entonces vemos, Él obra a través de su encarnación en dos condiciones, que son estos dos estados, para realizar cada uno de sus oficios. ¿Ok? Ahora, pequeña pausa y luego comenzamos con lo que sería la parte de humillación. Pero primera pausa. Esto es históricamente relevante. Si ustedes tienen algún conocimiento de lo que es la historia de la iglesia, siempre van a encontrar que esto está prevaleciendo en cada uno de los documentos de la iglesia. Si nosotros pensamos en el credo apostólico, que es un credo que se desarrolló en el siglo II, estamos hablando acerca de uno de los primeros, podríamos decir, confesiones de fe de la iglesia. Y en esta condición vienen estas dos condiciones, vienen estos dos estados. Vemos nosotros que dice el credo, por ejemplo, cree en un solo Señor Jesucristo, creador y dador de vida, el cual, podemos ver dentro del credo, dice, Él se encarnó, nació de una virgen, Él sufrió debajo de Poncio Pilato, Él padeció y fue sepultado. Y luego habla acerca de la parte de exaltación de Jesucristo. Entonces vemos que esto forma parte de la historia de la iglesia. Y ese debe ser un motivo bastante grande, porque tenemos que ver nosotros siempre que nosotros no seamos, que no seamos nosotros herejes, que están inventándose ciertas cosas, ¿no? Y tenemos que ver que esté dentro de la palabra, tenemos que ver que esté dentro de la historia de la iglesia, y tenemos que ver nosotros siempre que sea entonces la forma en la que Dios lo comprende. Entonces, el primer punto del día de hoy, antes de comenzar con lo de la humillación,
va a ser observar el testimonio bíblico de los dos estados. Testimonio bíblico de los dos estados. Testimonio bíblico de los dos estados. Y entonces esto lo podemos ver en 4 declaraciones de estos dos estados. Primeramente, está la declaración de los tipos. Declaración de los tipos del Antiguo Testamento. Y ahí si quieren pueden resumir Antiguo Testamento poniendo AT. Digo, porque es más rápido de anotar. Y pueden recordarlo. Pero bueno, esta parte de tipos es una palabra bien padre, amigos, y pueden aprenderse esa palabra. Porque esta palabra nos ilumina mucho qué es lo que sucede en el Antiguo Testamento. ¿Lo puedes repetir? Claro que sí. Ajá. Los, ¿cómo lo dije ahorita? Declaración de los tipos en el Antiguo Testamento. Ok. Ok. Lo que hace referencia a esta parte de tipo es literalmente esto. Digamos que tú tienes algún producto que es de alguna farmacia y está bien registrado y todo, ¿no? Y ya, y de repente sucede algún punto en el cual este producto se libera su receta y entonces lo puedes desarrollar cualquier farmacia. Y entonces ahora tienes un producto similar, ¿no? Entonces puedes ir a la farmacia Simi y puedes obtener estos productos que están registrados a un menor precio, que ya no están registrados a un menor precio, porque ya los puede producir cualquier farmacia y cualquier persona que tenga la capacidad de producirlos. Ahora, esto lo pongo como una ilustración, porque lo que estaba sucediendo entonces en el Antiguo Testamento era que estaban sucediendo estas cosas similares a Jesucristo. Jesucristo siendo el original y siendo el que lo iba a hacer de forma más perfecta, estaban sucediendo cosas en el Antiguo Testamento que nos mostraban un producto similar, ¿no? Y entonces había sacerdotes que eran la imagen del sacerdote que es por siempre, según el Salmo 110, que es Jesucristo. Había en estos tipos también entonces una comunicación de esta parte de humillación de Jesucristo. Podemos verlo, por ejemplo, en José. ¿Se acuerdan de la historia de José? La historia de José no nos habla directamente solo acerca de nuestra vida, sino habla acerca de Jesucristo. Y entonces predicamos a un José que que era un hijo amado por alguien. ¿Por quién? Por Isaac. Y este José fue vendido, fue esclavizado, sufrió muchísimo. Este José pasó por cada una de estas partes de sufrimiento y humillación para después él ser exaltado y ser el segundo al mando. Y tenemos que enseñarlo bien, porque la enseñanza de la historia de José no es prevalece para que después tú estés arriba de todos los demás. La enseñanza del libro de José es, este son el tipo de sufrimientos que iban a surgir después en un hombre llamado Jesucristo, que iba a ser coronado después de haber sufrido bastante, ¿no? José sufrió toda su vida, Jesús sufrió toda su vida y fue coronado arriba de todos los cielos, ¿no? Entonces tenemos ahí uno. Otro, podemos tener el tipo de lo que sería el tabernáculo. Y si se acuerdan, el tabernáculo era la casa de reunión cuando estaba el pueblo en el peregrinaje. Cuando ellos estaban en el desierto, por 40 años, tuvieron ese tabernáculo que estaba acompañándolos a cada uno de ellos, ¿no? El tabernáculo era la casa en la cual habitaba Dios y estuvo habitando con ellos durante un tiempo de desierto, un tiempo de prueba, un tiempo en el cual ellos estaban en humillación. Y si notamos nosotros, podemos ver que este era un tipo de Jesucristo. Y nos lo revela, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 14, porque es Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y esta parte habitó es la misma palabra que se utiliza en el griego, en la Septuaginta, para hacer referencia al tabernáculo. Entonces, Jesucristo habitó como habitó el tabernáculo entre el pueblo de Israel. Y también tenemos una exaltación de este tabernáculo. Porque si recuerdan ustedes la historia, el tabernáculo que era una tienda, después fue convertido en un templo. Y el templo más maravilloso de toda la tierra, ¿no? ¿Recuerdan eso? Y recuerdan, si se acuerdan de esa historia, podemos ver también que da unas palabras bastante interesantes Dios cuando le dice a David, porque David le dice que anhela construir un templo para Jehová, y la forma en la que responde es, yo he estado habitando en una tienda por muchos años, y no es como que haya sido algo que le diera ningún problema a Dios.
Dios estaba consciente de esta humillación que tenía que llevar. Y sin embargo, después deja que se le construya este templo tan hermoso. ¿Ok? Entonces ahí tenemos dos tipos, dos ilustraciones, y hay muchas. También está el tipo de David. David, que era una persona que era muy humilde entre todos sus hermanos, el menor, que él estaba siendo una persona que estaba cumpliendo con su deber en estas partes pequeñas, pero que después de eso y después de todo el sufrimiento que le siguió por todos los años de su vida, siendo perseguido por Saúl, después de eso él recibe el trono. Y es un tipo de Jesucristo, porque después se nos revela, va a haber un rey como David, pero va a ser un rey mayor, Jesucristo. Entonces tenemos muchos tipos dentro del Antiguo Testamento que nos hacen referencia a Jesucristo y a su condición humillada y a su condición exaltada. Su condición cuando no estaba siendo coronado y cuando fue coronado. ¿Va? ¿Qué más tenemos? Hay una declaración en promesas. Entonces, no solamente se declara con las historias bíblicas que muestran tipos, sino también se declara con las promesas que Dios mismo hace. Podemos observar nosotros, por ejemplo, chequen el Salmo 118, versículo 22. Salmo 118. Versículo 22, y observamos también estos dos estados de humillación y exaltación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios anuncia que va a haber alguien que va a sufrir. El Salmo 118 lo compara con una roca. Salmo 118, versículo 22. Y dice así. Dice el versículo 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. ¿Sí? Obra del Señor es esto. Versículo 23. Admirable a nuestros ojos. Entonces ahí está diciendo esta idea. Hay una piedra que está construyendo la obra de Dios, pero esta piedra muchas personas la desechan. Los constructores, los edificadores, la rechazaron. Pero para nosotros, para los creyentes, es una piedra que luce hermosa en nuestros ojos, ¿no? Entonces está esta idea, está en una condición baja, pero luego construye algo extremadamente grande. Y la forma más grande en la cual se confiesa esto en todo el Antiguo Testamento es a través de una profecía de un siervo sufriente. Siervo sufriente. En Isaías 52 y 53 vemos claramente que va a haber un siervo que va a venir de parte de Dios y este siervo va a ser sacrificado. Y este siervo va a estar actuando las cosas que Dios quiere, pero esas cosas son el hecho de que Él muera. Entonces, si checamos nosotros dos versículos, podemos ver en Isaías 52 y 53 que viene esta enseñanza. Primeramente, chequen Isaías 53, versículo 3. Versículo 3. Y luego vamos a checar Isaías 52, versículo 13, que está justo antes. Como tal, todo esto es una sección que comienza desde el versículo 13 y termina en el versículo 9. También incluye en el versículo, 12 de Isaías 52, 53. Es un poema que comienza en Isaías 52, versículo 13 y termina en Isaías 53, versículo 12. Todo un poema que habla acerca de este siervo de Dios. Entonces, si checan ustedes la Biblia de Clau, cuando ven en la página 750, claro que es donde está, al inicio de la página aparece un título que comienza diciendo sufrimiento y gloria del siervo del Señor. ¿Notan eso? Está muy bien editada esta Biblia. Isaías 52, versículo 13, ahí comienza. Y vamos a leer entonces, que dije Isaías 53, 13, ¿cómo termina? Chequen. 53, 3, perdón, 53, 3. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, un varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Notan? Habla de los sufrimientos, más específicamente de la forma en la cual iba a ser observado por las personas, porque iba a ser visto en una condición de humildad en la cual nadie iba a reconocer
que estaban enfrente de Dios mismo, ¿no? Casi nadie. Y luego, si nos regresamos unos versículos, a Isaías 52, versículo 13, menciona esto, dice, oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. ¿Ok? ¿Notan eso? Está diciéndonos desde el inicio, Dios finalmente va a terminar en esta exaltación. Y si continuásemos leyendo, en los versículos 14 y 15, veríamos que hay una increíble, ¿cómo se llama esto? Una disculpa. Hay una increíble forma en la cual lo coloca Dios, en la cual Él dice, tú podrías pensar que esto significa que va a llegar de una forma bien grande, pero significa más bien lo contrario. Va a llegar de una forma en la que va a lucir pequeño, en una forma en la que nadie espera y después será exaltado. Entonces, si leyéramos el versículo 14, dice, de la manera en que muchos pueblos, en la que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Si les explico esas palabras, lo que está diciendo es, versículo 13, él va a ser prosperado. Versículo 14, él va a ser desfigurado. Y versículo 15, por tanto, va a sorprender a muchas personas. Las personas cuando termine todos los tiempos y vean todos los reyes que rechazaron a Jesucristo, al Rey de Reyes, van a darse cuenta ellos cometieron el peor error de toda su vida, porque no se dieron cuenta que estas dos cosas, la exaltación y la humillación, iban de forma conjunta en una sola persona. Por eso dice, se cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado lo verán, y lo que no habían oído entenderán. Van a comprender aquello que ellos no habían comprendido, que era que iba unido esto en una sola persona. ¿Ok? Entonces viene declarado en los tipos del Antiguo Testamento, viene declarado en las promesas, 3, viene declarado en el Hijo, declarado por el Hijo, perdón, declarado por el Hijo. Y entonces, si observamos el testimonio bíblico del Nuevo Testamento, podemos ver que Jesucristo mismo enseñaba estos dos estados. Chequen, por ejemplo, consideren lo que dice Lucas 24, versículos 26 y 27. Y lo que dice este pasaje son palabras de Jesucristo, que le está enseñando a sus discípulos en el camino. Deme 2 segundos. 24, versículo 26 y 27. Que está enseñando Jesucristo a dos de sus discípulos en el camino de Emaús. Entonces, esto sucede después de su resurrección. Y lo que va a realizar Jesucristo es que Él les va a decir, ¿no vieron ustedes que eso es lo que estaba enseñando el Antiguo Testamento y por tanto también lo que yo les enseño a ustedes? Versículo 26 y 27 dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Eso pregunta Jesucristo. No era necesario que padeciera y entrara en su gloria. Y notan cómo es que divide él. Habla de dos cosas, sus padecimientos y su entrar en la gloria del Señor, ¿no? O podemos movernos nosotros al versículo 45. Chequen lo que dice el versículo 45 dentro de este mismo pasaje. Lucas 24, versículo 45 dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y el Cristo resucitara de entre los muertos al tercer día. ¿Notan? Las dos cosas, otra vez, mencionadas por Jesucristo como dos cosas que eran necesarias para su trabajo, para su obra, ¿no? Entonces vemos y quiero que noten aquí, que en ambas partes habla acerca de una necesidad. Quiero que noten esa parte, porque es bien importante. Nosotros tenemos que estar predicando ambas. No pueden desaparecer alguna de las dos.
si desapareciese la parte de la predicación de la exaltación de Jesucristo, que es la que más desaparece de nuestras palabras, si les soy bien honesto, porque a nosotros nos encanta hablar acerca de Jesucristo humillado, para hacer referencia a cómo es que hay que humillarnos todos, pero nos olvidamos de Cristo exaltado, cómo es que Él gobierna hoy en día arriba de todos. Nos olvidamos de cómo es que hoy en día todos nos podemos acercar a Dios con libertad, porque Él está intercediendo por nosotros allá arriba. ¿Sí? Nos olvidamos nosotros un buen de cómo es que Él está enseñándonos a través de su Espíritu las mismas palabras que ya mencionó. Tenemos que recordar ambos su humillación y su exaltación. Entonces quiero que chequen. Otra vez leemos el versículo 26 y 27 y vean la palabra clave. No era necesario que padeciera. Está diciéndonos, era necesario que padeciera. ¿Sí? Necesario es una palabra que nos habla acerca del decreto de Dios, de aquello que tenía que suceder. Y luego si nos vamos otra vez al versículo 45, chequen, así está escrito en una palabra que es permanente, ¿sí? En una palabra que tiene que suceder, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados de todas las naciones. ¿Sí? ¿Notan esa parte? Está hablándonos de la palabra que tiene que suceder. Ok, vámonos con la última declaración de la Biblia. Ahí, declaración que dije, de los tipos, declaración de las promesas, declaración del Hijo, por el Hijo, perdón, y 4, declaración de los apóstoles. Declaración de los apóstoles. Y entonces, si ustedes van y observan Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, podemos ver cómo aparece esto declarado desde los labios de Pedro, o desde la pluma de Pedro. Primera de Pedro 1, versículo 11. Y aquí dice, en Primera de Pedro 1, 11, dice así. Dice, dime 2 segundos, aquí está, 1, 11, dice, procurando saber, está hablando Pedro acerca de las profecías del Antiguo Testamento. Dice, ¿saben qué? Leamos desde el versículo 10, nada más para tener el contexto. Dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Los profetas tenían un deseo por conocer de qué hablaban ellos. Procurando, versículo 11, saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. Y noten otra vez, una división doble, una división de sufrimientos y una división de glorias, ¿no? O desde los labios de Pablo, en Filipenses capítulo 2, y ese nos va a abrir paso para el primer punto, para el segundo punto del día de hoy, que es la humillación. Chequen Filipenses 2, versículo 8 y versículo 9. Denme 2 segundos, Aquí está, Filipenses 2, 8 y 9. Página 1208. 2, 8 y 9, dice así. Dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Ok? Esa es la primera parte. No voy a seguir leyendo nada para no confundir, pero si luego vamos nosotros al versículo 9, viene la segunda parte. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿Notan? Se humilló a sí mismo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Tenemos esas dos divisiones. ¿Ok? Entonces tenemos que ver nosotros. Primer punto del día de hoy, les dije, es el testimonio bíblico acerca de los dos estados. Segundo punto del día de hoy es el estado de la humillación. Y todos los que dije ahorita antes, todos se encuentran dentro de la parte del testimonio bíblico.
el estado de la humillación, segundo punto del día de hoy, ¿va? Y en lo que vamos a ver aquí es que esta humillación, ¿qué representa? Y les voy a ser bien honesto, no vamos a terminar esta parte hoy, porque está bien bonita y no quiero dárselas de forma superficial. Pero básicamente, los pasos que vamos a observar van a ser estos. Si pueden, anoten. Son 8 pasos. Por eso es que no vamos a acabar. Pero bueno, primer paso, encarnación. 1, encarnación. Y ese ya lo vimos. Entonces no vamos a observarlo como tal el día de hoy. Pero si quieren verlo otra vez, lo vimos en las semanas pasadas. Ya no me acuerdo bien hasta cuántas semanas. Pero bueno, 1, encarnación. 2, debajo de la ley. Debajo de la ley. 3, concepción y nacimiento. O pueden colocarle nada más nacimiento, ¿no? Pero digo, la que se les haga más cómodo. 4, vamos a ponerle juventud, para que no tengamos que decir niñez y adultez, ¿no? Temprano. Pero bueno, esta es la parte entre el nacimiento y el inicio de su ministerio, porque el siguiente paso es su ministerio público. Entonces, paso número 5, su ministerio público. Paso número 6, su pasión, que hace referencia a su muerte. Su muerte. Su pasión y su muerte, o su pasión si nada más quieren colocarle eso. 7, su entierro. Y 8, ¿Puedes repetir el 6, por favor? Claro que sí, el 6, jazz, era su pasión. Puedes ponerle entre comillas jazz, muerte. Porque la pasión como tal hace referencia a todo el tiempo en el cual inició su sufrimiento antes de morir. Nosotros ok. Ahora hacemos al Evangelio. Ahora sí, el 7 y el 8, por favor. Vas, jazz, va. Si nosotros fuéramos al Evangelio de Juan, es el que más habla acerca de su pasión. Y son una gran cantidad de capítulos que hablan acerca de todo este sufrimiento. Y entonces 7, su entierro, y 8, su descender al infierno. Su descender al infierno. ¿Ok? Que fue para predicar. Pero bueno, vamos a hablar ya de eso la próxima ocasión. ¿Va? Entonces, vamos a comenzar con el primero, ¿va? Primero, estamos hablando acerca de la encarnación y para eso nada más me gustaría leerles un pequeño fragmento de un escrito de un hombre llamado, denme 2 segundos, Isaac Ambrose, que se escribe Ambrose, si alguien quiere buscar. Isaac Ambrose escribió acerca de la encarnación, que él se maravillaba, y aquí va la parte que escribió, él se maravillaba que la palabra fuera un infante que no podía hablar palabras, que la vida se convirtiese en alguien mortal, que el poder se sujetara a un carpintero pobre, que la sabiduría fuera instruida, que la infinitud creciera en estatura, que el que alimentaba a todas las cosas fuera alimentado, y que estos fueran todos preludios del comienzo de sus sufrimientos. ¿Ok? Notan ahí lo que hace él, es que él se da cuenta, la encarnación está hablándonos acerca de un tomar en la carne de Jesucristo, es lo que significa encarnación, un tomar en la carne, ¿sí? De Jesucristo. Pero con este tomar la carne para sí, y él estarse agregando a sí mismo a su deidad, el hecho de ser también él un hombre, esto nos permite ver que él agarra una condición que era una condición que él no tenía como Dios, ¿no? Una condición de limitaciones que estaban más allá de lo que podemos imaginar. Y por eso es tan hermosa la forma en la que lo coloca. Porque si nosotros recordamos, y voy a agarrar cada una de las partes de aquí, él se llama, Jesucristo a sí mismo se llama la palabra, el verbo. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo. Pero este verbo, que se le conoce así, y que desde el principio
en el capítulo 1 de Génesis, es la palabra que genera todas las cosas. Este verbo, como infante, hubo un punto en el cual ni siquiera podía hablar. Esta vida, porque dice la palabra, Él entrega la vida a todas las personas y Él era la luz de todas las personas. Esta vida pudo morir. Podemos ver nosotros, el que tenía poder arriba de todos, se estaba sosteniendo a sus padres. El que era sabiduría, estaba creciendo en sabiduría, como nos dice Lucas 2:52, ¿no? El que era infinito, porque no había nada que lo restringiera, él estaba creciendo en estatura. Otra vez Lucas 2:52, ¿no? Entonces vemos nosotros, ciertamente, él se humilló. Entonces él termina, Isaac Ambros, diciendo estas palabras: qué tan maravillosa condescensión, qué tan admirable paciencia y qué tan rara humildad. ¿Ok? Eso es lo que nos habla la encarnación, de una humildad tremenda, de tomar la naturaleza de hombre para sí mismo, una naturaleza que no le pertenecía. Punto número 2 de esta sección. Fue hecho, ¿qué dije ahorita? ¿Se sujetó a la ley? ¿Cómo lo dije? A ver, los padres salientes. No, en el punto número 2. Debajo de la Perdón, ley. debajo de la ley. Ok, debajo de la ley. Va, entonces, él se sometió a la ley. ¿Va? Y para eso quiero que chequen nada más un par de pasajes. Pero es esta idea. Dios no está sometido a la ley. Él está arriba de su ley. ¿Por qué? Porque Él es el que entrega la ley. Chequen lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 12. Santiago 4 nos dice, versículo 12, tú y yo no tenemos que estar juzgando como si nosotros fuésemos jueces, porque no lo somos. Un juez verdadero, establece la ley, pero ninguno de nosotros establece la ley. Solamente Dios establece la ley. Y entonces, Santiago capítulo 4, versículo 12 es una advertencia para no estar juzgando nosotros como si fuésemos Dios. Chequen Santiago 4, versículo 12, dice así: solo hay un legislador y solamente hay un juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu prójimo? ¿Quién es este legislador? Es Jesucristo, es Dios, ¿sí? Por tanto, aquel que está entregando la ley, ahora se está sometiendo a la ley. En Mateo 12:8, que no lo vamos a ver, pero en Mateo 12:8 él dice, yo soy el Señor del Sabbat, yo soy el Señor del día de descanso, del día de reposo, que estaba indicando él como Señor de este día, indicaba yo soy Dios, e indicaba yo establecí este día. Este día no es un día para mí, es un día que yo establecí. Y de la misma forma, entonces vemos, esto es algo constante. Sin embargo, Jesucristo pagaba impuestos cuando estaba en la tierra. Jesucristo se sometió. Y la pregunta tan grande que tenemos es, ¿por qué? Y la respuesta está en Gálatas capítulo 4. Chequen en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Y nos dice así: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Hizo que naciera bajo la ley. Versículo 5. A fin, o sea, el propósito de que remediara a los que estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de hijos. O sea, él se colocó debajo de la ley para salvar a las personas que se encuentran debajo de la ley, que somos todos nosotros. Por eso es que lo está realizando. O chequen el capítulo 3, versículo 10. En el capítulo 3, versículo 10 dice, ¿El porque mismo todos los que Gálatas? son de Gálatas, exactamente, ya. Capítulo 3, versículo 10, porque ahí dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, está maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Notan? Eso nos dice, Jesucristo no estaba bajo la ley, nosotros estábamos bajo la ley,
No la estábamos cumpliendo, por tanto, estábamos malditos. Y lo que realiza Él es que Él se coloca bajo la ley para cumplir absolutamente toda la ley en nuestro lugar, para que las personas que no la cumplieron puedan, podríamos decir, tener las promesas de aquel que sí las debía de cumplir. ¿Sí? ¿Cuáles eran las promesas? Versículo 12. El que hace, vivirá por ellas. El que las hace, vivirá por ellas. ¿Notan el final del versículo 12? Eso es lo que nos habla la ley. Jesucristo tenía que cumplir la ley para salvar a las personas. Las personas no tenían que cumplir la ley, tenían que tener fe. ¿Ok? Entonces esto es lo que realiza la segunda parte de su humillación. Se humilla en su encarnación para ser un hombre como nosotros. Se humilla en colocarse bajo la ley para salvarnos de la ley. Se humilla, tercer punto, en su concepción y en su nacimiento. En su concepción y en su nacimiento. Eso está bien hermoso, amigos. Voy a dar un buen de cosas aquí. Entonces, yo creo que igual y con ese terminamos, pero chequen, ¿ok? ¿Cómo es que se humilló en su concepción y su nacimiento? Primeramente, por ser de Nazaret. Ser de Nazaret en este tiempo era algo extremadamente malo, porque no era una ciudad real, porque no era un lugar, sino de mala reputación. Y si nosotros recordamos lo que dice, por ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 46, si pueden, no lo busquen para que no nos tardemos tanto, pero si recordamos lo que dice ahí, está hablando uno de los discípulos de Jesucristo y están diciendo, ¿puede venir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque rechazaban tanto a este pueblo. Podemos ver entonces, primeramente, era de Nazaret. Segundo, era de la línea de David. Y esto también era humillación. Porque podríamos decir nosotros hoy en día, ok, pero ser de la línea de David significaba que él era un rey. Pero no significaba eso en el primer siglo. Al menos no en la forma en la que nosotros quisiéramos, ¿no? O lo que significaba en el primer siglo era la línea de David, la línea real, se rompió y no queda absolutamente nadie que sea rey, que sea de la línea de David. Y entonces, a pesar de que, por ejemplo, José era de la línea de David, él era un simple carpintero y a nadie le interesaba el hecho de que él fuese un descendiente de David, ¿sí? Y de la misma forma, Jesucristo era un descendiente de David, pero él lo era en esta forma. Este tronco, que era la realeza de David, había sido cortado y solamente quedaba ahí un racimo. Y este racimo, que era una cosa extremadamente chiquita, era Jesucristo. Chequen, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis, capítulo 22, versículo 16, y se los leo. Versículo 16, dice hasta la parte final. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Raíz ahí es porque era algo chiquito dentro de un tronco extremadamente enorme. Después de que cortas el tronco, estaba surgiendo un retoño pequeñito que iba después a aumentar, pero por ahorita era una cosita, ¿no? Y Jesucristo era este. 3. No solamente era de Nazaret y era de la línea de David, sino que también era un milagro lo que había sucedido. Y tú podrías decir, ok, pero el hecho de que sea un milagro, que es un, No, sí es cierto, sí era un milagro. es un milagro, era un milagro, y podríamos decir nosotros, ok, pero que naciera de un milagro, porque nació de una virgen, era algo extremadamente grande, ¿no? Pero no, amigos. Cuando pensamos en el milagro, nosotros pensamos en algo que sucedió que era extremadamente imposible que sucediera. Lo que estaban pensando, sin embargo, todas las personas que rodeaban a Jesucristo, era, esto no fue un milagro, sino fue que María engañó a José. Era algo de un hijo ilegítimo. Era una persona que estaba trayendo dificultad a su familia. Y podemos observar, chequen Juan capítulo 8, por ejemplo, cómo reaccionaban a Jesucristo. En Juan capítulo 8 están hablando unos fariseos con Jesucristo y básicamente están restregándole en la cara que Jesucristo no era una persona que hubiese nacido de forma buena, sino que había nacido de forma ilegítima. Chequen
Juan capítulo 8, versículo 41. Y perdón, es que ya me pusieron el tiempo, entonces me distraigo. Juan 8, 41 dice así. Dice, ustedes hacen las obras de su Padre. Está hablando Jesucristo ahí. Y luego le responden ellos. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. ¿Por qué dijeron eso? Porque Jesucristo, creían, había nacido de fornicación. O el versículo 48. Chequen el versículo 48 y aquí se ve un poquito más claro. Porque dicen ellos que Jesucristo no es ni siquiera un judío puro. Chequen lo que dice Isaías, que diga Juan, porque estoy diciendo Isaías, 8:48, que dice, los judíos le contestaron, ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Estaban diciendo, tú Jesucristo no eres judío, tú eres de Samaria. Por eso nadie te valora, ¿no? Entonces tenían este nacimiento ilegítimo dentro de sus mentes. Era una humillación lo que estaba pasando. ¿Qué más? Es de Jesús el 3, ¿no? Milagro. 4. Porque él nació en una condición pequeña. Nació en una condición pequeña. Y chequen entonces lo que nos dice la historia bíblica acerca de Jesucristo. Si nosotros notásemos, por ejemplo, en Lucas, cómo es que se coloca este nacimiento de Jesucristo, se coloca que él tuvo que moverse de Nazaret a Belén. Y eso puede sonar bien, Belén, el lugar donde había nacido el rey David, pero Belén también era un lugar desagradable. Y tuvieron que moverse por un censo, tanto José como María, para ir a Belén. Entonces ellos descendieron en esta parte de, podríamos decir nosotros, de locación, y descendieron en tamaño también. Descendieron a Belén, a un lugar pequeño. Chequen, por ejemplo, lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2 acerca de Belén. Es una profecía buena acerca de Belén. Sin embargo, hace referencia al pensamiento que tenían ellas las personas de Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dice, por ejemplo, y si puedes... ¿Qué dije, Miqueas? ¿Dije Miqueas? Ok, denme 2 segundos. Es que me confundo siempre con Malaquías, pero no, sí es Miqueas. Dijiste Miqueas 5:2. Yes. Gracias, Jazz. Miqueas 5, versículo 2. Miqueas 5, Clau, en la página 949. Y si alguien más tiene una NBLA, y lo van a encontrar. Por eso vale la pena tenerlas. Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. ¿Notan? Es pequeña. Va a salir un gobernante, pero es pequeña. Y era mal reconocida. Entonces, es algo, una condición pequeña, porque tuvieron que moverse a Belén, porque tuvieron que recorrer 140 kilómetros. Fue pequeña, es su nacimiento, porque nació en un lugar, además de eso, que era pequeño. Jesucristo no nació, como pensamos nosotros, en un establo como tal. Él nació en la parte de una casa en la cual había animales. Entonces, si tú piensas en esta parte de un establo, la palabra que se utiliza hace referencia a una casa en el primer siglo, era más o menos así. Era un rectangulito y dentro de este rectangulito había una sección que era para los animales. Entonces, si yo coloco esta parte del frente, era para los animales y la parte de atrás era para las personas. Y en esta sección de las personas no había espacio. Por tanto, Jesucristo tuvo que nacer en la parte de los animales, ¿sí? Pero todo fue en esta misma sección. Por eso fue también algo pequeño. Él nació en una sección pequeña y entonces en Lucas, de forma constante, nos menciona este nacimiento. En Lucas capítulo 2, versículo 7, en el versículo 12 y en el versículo 16. Lucas capítulo 2, versículo 7, versículo 7, no más termino con eso. Dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Y ese pesebre era donde se estaban alimentando estos animales, ¿no?
Vemos eso. Vemos también que nació anunciado por un ángel. Y eso también diríamos suena increíble. Pero no fue anunciado por un ángel a reyes, fue anunciado por un ángel a campesinos, que eran las personas más bajas de la sociedad. Él fue circuncidado al 8º día, nos dice el versículo 21 de Lucas 2, que eso significa también él se estaba sometiendo a esta humillación. Hubo una ofrenda después de su nacimiento, en Lucas capítulo 2, versículo 22 y 24. Sin embargo, ahí también vemos, eran extremadamente pobres, José y María. Y por tanto, cuando ellos dieron esta ofrenda, ellos dieron un pajarito, 2 pajaritos, perdón, pero que es la ofrenda más pequeña que se podía dar y aún ser llamado una ofrenda. Entonces vemos de forma constante, Jesucristo ciertamente se humilló y se hizo pobre, ¿ok? Entonces vamos a terminar con esto, este día, ¿va? Esa idea de nosotros cuando observamos a Jesucristo y vemos su estado de humildad, tiene que llevarnos a nosotros a un tremendo amor por Dios. Porque si notamos los puntos que llevamos hasta ahorita, vemos nosotros que Jesucristo se humilló en el sentido de que se encarnó para estar junto con los hombres. 2, se colocó bajo la ley para poder salvarnos a nosotros de la condición de la ley. Y 3, que Él nació de una forma extremadamente pequeña. ¿Sí? Y eso nos habla de este amor tan grande que Dios tuvo por nosotros, que no se quiso coronar de cualquier forma, sino de la forma en que mostrase de mayor manera su amor tan grande, ¿no? Entonces tenemos que permanecer nosotros con esta idea. Jesucristo se hizo pobre para hacernos a nosotros ricos. ¿Va? Y vamos a terminar orando. Clau, ¿me ayudas, porfa, a orar? Dale. Listo. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites, seguir estudiando tu palabra, Dios. Gracias porque tú nos permites conocer estos estados por los que tuvo que pasar Jesús para que nosotros pudiéramos ser salvos. Y te pido que esta palabra, pues, entre a lo más profundo de nuestro corazón y se haga una realidad en nuestras vidas para que nosotros realmente podamos ver a Jesús tal como es y realmente sentir ese amor por ti, por Jesús, por lo que hizo por nosotros y que realmente estemos agradecidos, no solamente decirnos agradecidos, sino mostrarnos agradecidos y corresponder a ese amor que tú has tenido por nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por el estudio del día de hoy. Gracias por la vida de Jaciel, porque tú le permites seguir teniendo palabra viva para nuestros corazones, Señor. Gracias por la vida de todas las personas que se pudieron conectar y gracias por la vida de las personas que lo van a ver en un futuro y que lo que se ha puesto en sus oídos el día de hoy, tú lo afirmes en sus corazones. Todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.